Bueno, pues entonces ya empezamos, nadie más se metió por ahí, no, estamos bien. Bueno, entonces vamos con Colosenses capítulo 2 y vamos a ver el versículo 16. Habíamos visto anteriormente que todos estamos ya completos en Cristo, que Cristo está completo, que en Él habita plenamente toda la deidad y nosotros estamos completos en Él. Y vimos también que nosotros morimos a, a nuestra condición anterior y fuimos sepultados con Cristo y fuimos resucitados a una vida nueva. Y nadie, y ni siquiera los principados y potestades, los demonios, espíritus que contradicen la verdad, pueden hacer algo contra nosotros. Ni siquiera el decreto que ya estaba vigente y que Dios había decretado, que la paga del pecado es la muerte, quedó anulada ya. Dice ahí en el verso 14, anulado, no será contrario, quedó clavada en la cruz. El Señor venció y anuló ese decreto que había contra nosotros y, y ahí vimos cómo los principados y las potestades fueron exhibidas públicamente porque en cierta manera ellos trataban como de funcionar como fiscales en un tribunal, queriendo demandar lo que Dios había decretado sobre nosotros, pero el Señor lo decretó sobre Cristo y nos dejó libres de esa situación. Entonces les despojó a ellos de cualquier autoridad. Acuérdense también que Adán entregó esa autoridad a Satanás, a todo lo que Dios le había delegado. Adán se lo delegó a Satanás y les despojó a ellos de toda esa autoridad, les exhibió públicamente como cuando un victorioso lleva a los derrotados y triunfó sobre ellos en la cruz. Entonces, todo lo que tenemos en Cristo, pues lo vimos anteriormente. Y ahora en el versículo 16 comienza con un por tanto. Entonces, ese por tanto significa sobre la base de lo que hemos dicho antes, ¿sí? De lo que yo les acabo de resumir. Nadie les juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Entonces, nadie tiene que juzgarnos y también en esa manera podemos decir, no permitan, bueno, eso es después, pero nadie les puede juzgar en cuanto a que si ustedes están comiendo algo que no deberían comer. Y esto tiene que ver con los maestros, falsos maestros, los que llaman judaizantes, los que son judíos, y llegan allá diciendo, hey, ustedes están siguiendo a Jehová, al Dios verdadero, ustedes los gentiles. Bueno, nosotros también los hemos seguido toda la vida. Somos del pueblo de Israel y queremos decirles que les falta no comer esto, no beber aquello, no hacer tener que cumplir estas cosas, estas fiestas. Entonces les querían meter todo lo que el judaísmo estaba haciendo y aún cosas que el mismo Señor les había dicho en la ley que debían hacer. Entonces estos son los judaizantes, o también podemos decir los legalistas, que en ese aspecto aún hay legalistas en nuestras iglesias. Hay que identificar eso, de pronto identificarme a mí mismo, cuán legalista soy en las cosas que estoy haciendo. Bueno, ellos no podían comer, los judíos, animales inmundos, animales como el cerdo. El cerdo no lo podían comer.
y los gentiles pues siempre felices comiendo cerdo. Entonces encuentran a un hermanito de Colosas comiéndose una lechona, disfrutando la lechona, y llega un judío que está congregándose en la misma iglesia y le dice, ¿cómo le ocurre? Eso no se puede comer, Dios dijo que no. Y entonces el otro tiene que botar su lechona. Entonces, esos animales inmundos, le había dicho a Pedro, Pedro mata y come con un sueño cuando ve los animales bajar y son animales inmundos. Él dice, ya todo está limpio, ya todo ha sido quitado, ya puedes comer todo eso que quieras. En cuanto a bebida, cosas que no podían beber, días de fiesta, bueno, esos serían los días de fiesta que había como Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, fiestas que, la Pascua, fiestas que tenían sus días marcados y que ellos tenían, los judíos los tenían que guardar, pero estaban queriendo hacer guardar a los gentiles, a los creyentes, estos mismos días. Luna Nueva, que era una fiesta mensual de los judíos, y días de reposo, que pues son los días donde tenían que dedicarse al Señor y no podían hacer actividades. Acuérdense que el Señor Jesús no fue completamente preparado cuando Él estaba muerto en su cuerpo porque llegaba el día de reposo y no podían trabajar. Entonces, una vez terminado el día de reposo, las mujeres fueron nuevamente a la tumba para hacer todo lo que significaba preparar el cuerpo que iba a ser sepultado y no lo encuentran en la tumba. Y habían cosas que no podían hacerse, pero el Señor Jesús mismo tuvo muchas luchas con los judíos, con los legalistas fariseos, porque no dejaban que hacía cosas buenas que podían hacer como sanar a un enfermo, no se debían hacer en día de reposo. Y él mismo dijo, si el asno que tienes, el burro con el cual tú trabajas, se cae en un hueco, ¿vas a esperar hasta que se acabe el día de reposo para socorrerlo? No, no, lo sacamos inmediatamente. Ah, bueno, entonces eso es un trabajo, ¿no? Entonces, ahí está hablando pues de aquellos judaizantes que estaban imponiéndoles y les dice, nadie les juzgue. Y pues esto es algo que nos queda a nosotros, que es, nosotros ya hemos sido muertos a todo eso. Ya hemos sido muertos al pecado, hemos sido muertos a toda esa condición triste y depravada en la que estábamos. Y en este momento somos libres porque hemos sido resucitados a una nueva vida y estamos libres de cualquier legalismo que nos quieran imponer. Entonces, estas cosas que los judaizantes les estaban diciendo que debían conservar, algunas estaban en la ley de Dios, como el día de reposo, como las fiestas, pero entonces Pablo explica ahí en el verso 17 que todo eso era sombra de lo que debe venir. O sea que si tú estás viviendo en el Antiguo Testamento, estás viviendo con sombras de algo mucho más grande. Por ejemplo, cuando nosotros vemos una sombra, por ejemplo, un eclipse de sol, pues la luna está interponiéndose, o mejor dicho, si nosotros vemos una sombra de alguien que viene, solo vemos la sombra aproximarse. ¿Qué significa eso? Que viene alguien, ¿cierto? Nosotros nos quedamos con la sombra o esperamos qué es lo que se va a manifestar. Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Los días de reposo son sombras. Guardar el sábado
porque dice que el Señor trabajó 6 días creando el mundo y en el séptimo descansó. O sea que ese día de reposo es una sombra. Es una sombra que nos quiere enseñar algo. Es una sombra de una verdad que el Señor nos quiere enseñar y esa sombra llega a manifestarse en el Nuevo Testamento. Entonces, los sacrificios de animales eran una sombra. Sacrificaban la oveja. Había una oveja especial que se sacrificaba en el día de la expiación, una vez al año. Luego entonces, esa era la sombra de ¿quién? Del sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo fue hecho en el tiempo de la Pascua, cuando se sacrificaba esa oveja especial del día de la expiación. Estos animales eran una imagen o una sombra de lo que venía. Entonces, encontramos muchas cosas que nos hablan de Cristo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el tabernáculo nos habla de Cristo. El arca de Noé nos habla de Cristo. Porque los que estaban dentro del arca se salvaron del juicio. Los que estamos en Cristo nos salvamos del juicio. Había una sola puerta para entrar al arca. Hay solo un camino de salvación, que es el camino de Cristo. Entonces, la luz, el candelabro de oro que estaba en el lugar santo del tabernáculo o del templo, que es la menorá, la que todos, siempre que se habla de judíos se ve ese candelabro con la luz del mundo. ¿Quién es esa luz? El Señor Jesucristo. En el tabernáculo también encontramos que el tabernáculo era un lugar guardado. Tenía 2 cuartos, un lugar que se llamaba el lugar santo, otro lugar santísimo. Estaba cubierto, su techo eran diferentes pieles de animales. Habían diferentes pieles, varios animales están nombrados ahí en el Antiguo Testamento. Cuando el Señor Jesús estaba aquí en este mundo, Él era un tabernáculo caminando entre los hombres. Ese tabernáculo en el Antiguo Testamento estaba en medio del campamento de los judíos. Y la gente, estaba Dios entre los judíos. Y ahora Jesús está entre los hombres. Por eso Emmanuel, Dios con nosotros. Él estaba con nosotros como un tabernáculo. Y ese tabernáculo, como el tabernáculo tenía pieles en el techo, el Señor Jesús, su divinidad, estaba cubierta por su propia piel, del cual podríamos decir que era, como aprendimos en el colegio, la dermis, la epidermis y ¿qué era más? Faltaba una. Y allá podemos ver, habían pieles de animales, de castor, no recuerdo ahorita cuáles eran los animales. Y cuando el Señor Jesús se transfigura delante de los 3 discípulos que estaban ahí, que estaba Pedro, Juan, ¿quién era el otro? Jacobo. Se muestra una luz brillante que sale, que Pedro empezó como a hablar como si estuviera mareado. y estaba Moisés ahí presente, estaba Abraham. Jesús empieza a sacar esa luz brillante de fuera de su cuerpo, que tal que la piel ya como que cede y Pedro puede ver la presencia de Dios en Jesús. Esa misma presencia de Dios estaba en el tabernáculo, en el arca, en el lugar santísimo, que era el cuarto más adentro, y estaba en el arca del propiciatorio. Entonces, todo eso eran sombras, ¿sí? Todo eso eran sombras de lo que había de venir. Por eso dice así, de esa manera. Entonces, lo que pasaba con los judaizantes es que se quedaron con la sombra. Entonces le hicieron era más importante prestarle atención a la sombra que estar mirando qué es lo que hace la sombra.
Es decir, no tuvimos una sombra, lo que queremos saber es quién anda ahí, ¿sí? Pero no, ellos se quedaron con la sombra. No quisieron seguir buscando qué más había, sino, no, la sombra es importante, pila con la sombra. Y bueno, cuando vuelva a aparecer la sombra, así, entonces, muy absurdo esa manera de los judaizantes, y aquí Pablo pues les deja inspirado por Dios, lo cual es sombra lo que ha de venir. Pero luego dice, pero el cuerpo es de Cristo. Y lo que quiere decir eso, que suena todo como, ¿y eso qué? ¿Cómo vino ahí? La Nueva Traducción Viviente dice, pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. Entonces, lo que quiere decir, pero el cuerpo es de Cristo, es precisamente decir, ¿de quién es la sombra? De Cristo. Eso es lo que quiere decir. ¿Sí? Como uno dice, ¿dónde hay la sombra de una persona? Y luego entonces dice, es el cuerpo de Jair. Solo que la luz estaba muy fuerte, se veía como más gordito. Entonces, bueno, eso sería la primera parte con respecto a los judíos. Y no sé si hay alguna intervención por ahora, algo que quieren decir para que sigamos continuando. Sí, realmente el día de reposo lo explica Hebreos en el capítulo 2 y 3. En capítulo 3 y 4 explica que el día de reposo es mostrar que Dios lo hizo todo en la creación y descansó. Y Jesús lo hizo todo en la salvación y descansó. Está sentado ahora a la derecha del Padre. Y entonces, si Él descansó por nosotros, haciendo una obra que era para nosotros, ¿por qué nosotros estamos trabajando en nuestra salvación? ¿Por qué nosotros estamos afanados si de verdad soy salvo o no? Sino que más bien deberíamos descansar también en estas cosas de lo que tiene que ver con la salvación, de poder decir, ya Jesús lo hizo todo, no hay nada más que hacer. Y esa es la sombra del día de reposo. Pero lo que dice sí, no es que ahora me echo ¿qué? A petacas o como le dicen. No es que ahora pero puedo vivir una vida en gracia, una vida de libertad, que es lo que Dios quiere que viva, pero también de responsabilidad. Y por eso el capítulo 3 nos cae con varias cositas que nos va diciendo, pilas con esto y pilas con aquello. Pero nos deja libres en cuanto a que tú no vas a perder tu salvación si hiciste aquello, si hiciste esto, y no te tienes que, más que todo, a afectar por lo que otros quieran obligarte a hacer, a juzgar, ¿no? Porque ya nadie nos juzga, ya el Señor lo ha juzgado todo en Cristo. Entonces, que nadie nos juzgue y pues dice el 16, nadie les juzgue, y el 8 dice, nadie les engañe. Entonces ahí está el nadie les engañe y nadie les juzgue. Pero pues la oportunidad de servir, de aprender, de conocer del Señor, precisamente va diciendo que sí es un importante reunirse. Ahora, ¿por qué lo hago? Esa es la pregunta, ¿sí? Lo hago porque tengo que hacerlo, porque es importante, porque hay que hacer culto, hay que hacer... No, lo hago porque quiero aprender, quiero congregarme, quiero ver a mis hermanos y hermanas que las puedo ver ese día y tener comunión con todos. Ah, bueno, entonces cuando cambia esa perspectiva va a cambiar también la manera en que te congregas. Si Karen llegó o es otra persona, porque Karen se fue, parece que tuvo mala conexión. Yo tengo una pregunta.
Sí. Buenas noches a todos. Ahí con el tema de que nadie los juzgue, y pues habla del tema de los judíos, pero se presenta mucho que a los cristianos actualmente nos juzgan, por Mm. decir algo. No somos perfectos, queremos cambiar, estamos pidiendo a Dios que nos ayude a cambiar, porque no podemos así solos, pero entonces, que es que cristiano, y miren, se pone mal genio, que es que cristiano y se le dice algo y no aguanta, contesta, o sea, pues igual, o sea, pienso que también aplicaría en ese sentido, y sí, no somos perfectos y una ofensa pues nos lastima y nos duele y pues reaccionamos con ese inconformismo, pero entonces allí ya vienen las críticas, que por qué hacemos eso si supuestamente somos cristianos. Sí, también porque ese es lo que vamos a ver ahorita, los rudimentos de este mundo, que el mundo tiene su estilo de qué es bueno y qué es malo y su hipocresía, ¿no? Entonces, los mismos que te están diciendo a ti por qué estás haciendo eso, pues son las personas que sí lo hacen porque creen que tienen esa libertad y tú no. Entonces, el legalismo es parte del sistema de este mundo. Es una buena oportunidad de predicar el evangelio porque puedes decir, claro, es que yo soy pecadora, yo necesito a Cristo. Y por eso soy cristiano. Los cristianos no nos volvimos cristianos para hacer una tacita de oro por ahí, sino nos volvimos cristianos porque necesitamos al Señor. No somos perfectos, por eso, como tú mismo lo dijiste. Pero sí, y es una incredulidad, es una forma como vemos ahí, igualito que lo que querías, lo que hizo Satanás en el versículo 15, en el versículo 14, yendo en contra de uno, ¿no? Tratando, pero ya uno sabe, ¿no? El Señor nos ha librado de todo juicio, de todo eso. Entonces, simplemente reconócelo como la forma que tiene la gente por su propia incredulidad de atacar al Señor. Porque al hacerlo también están atacando al Señor, que es el Señor. Pero por el otro lado, la importancia del testimonio, del cuidado y esto. Pero también el mostrarse, pero no es un testimonio mostrar una religiosidad súper inalcanzable, porque entonces ya no estás mostrando cómo era Cristo. Cristo Hans, era una persona que actuó con mucha normalidad en el contexto de la cultura judía. Hasta se fue a una fiesta y para colmo multiplicó el vino. Y de la mejor calidad. O sea que sabía de vinos. Y por eso esta serie, es chévere esta serie que pasan por ahí, Chosen, porque muestra un Cristo diferente, ¿no? Muestra un Cristo, un Señor Jesús que anda con la gente, que anda con sus discípulos, que es como más accesible, más humano que las otras películas que han sido chéveres, pero que lo muestran como alguien ahí muy elevado. Pero hay que mirar así, ¿no? Él fue se reunía, se sentaba a comer con las se sentaba a comer con las prostitutas y cobradores de impuestos. Y todo el mundo se reía y él también. O sea, podemos encontrarlo ahí, sí, estando cuando llega Saqueo y dice, voy a devolver todo lo que me robé. ¿Qué hizo Jesús? Pues se rió también como todos los demás. Sea bandido. Y mostró amor y mostró gracia. En cambio, los fariseos siempre andaban con esa lucha de no, eso no se hace, no, no sé qué, y siempre estaban así en esa situación. Y luego Hans, por envidia lo mataron. Dime. me gusta una parte de esta versión que dice, podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, Ujú. pero
a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. O sea, Sí. esas prohibiciones y todo esto que nos digan que no vamos a hacer, eso no nos ayuda en nada a no pecar. Son como reglas absurdas y religiosidad, ¿no? Terminan siendo. Y ahí dice entonces en el versículo 18, otra vez otro nadie, o sea, ya estamos viendo varios nadies aquí. Desde el versículo 8 que estoy mirando, nadie los engañe. Luego, nadie les juzgue. Y ahora, nadie les prive. Nadie les prive de vuestro premio. ¿Cuál es el premio? Pues todo lo que tenemos en Cristo. Pues prácticamente el premio es Cristo. Porque esa es nuestra esperanza, como ya vimos. Nadie nos descalifique, sería la palabra que muestran aquí. Es como en una actividad deportiva, ¿sí? Metí un gol y llegó el VAR y me dijo que no. Sí. Entonces, nadie me descalifique. Entonces, ninguna persona, ni el legalista que parece creyente, ni la familia que no es creyente, nadie me deje de disfrutar lo que tengo en Cristo, saliéndome con cosas de que, ay, pero mira lo que hiciste, ay, pero no, nadie me prive, o sea, porque otra vez, esta gente estaba rodeada de personas que les estaban engañando y de pronto estaban logrando eso, que ponerlos a dudar de lo que tienen en Cristo, ponerlos a dudar de su salvación, ponerlos a dudar de que si de verdad tienen que empezar a cumplir las normas, las leyes judías o cumplir las normas de las filosofías. Seguramente Epafras le contó eso a Pablo y Pablo está escribiendo y diciendo, no se dejen engañar, no se dejen juzgar y nadie les quite, nadie les prive de lo que ya ustedes saben que tienen. No se dejen descalificar, porque pues como vimos ahí, ya Cristo juzgó todo, ya Dios juzgó todo en Cristo. Todo eso está en la cruz. Entonces, no se dejen afectar, no se dejen privar. Y entonces ahora nos vamos a otra situación de los judíos, de los judaizantes. Seguimos hablando de los judaizantes en este versículo 18, cuando dice, afectando humildad y culto a los ángeles. Entonces, ese afectando humildad nos suena mejor en la Nueva Traducción Viviente o en otra versión. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente nos dice ahí, no dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles. Entonces, eso de afectar humildad era la forma en que los judíos adoraban a los ángeles. Es interesante que los judíos tenían en gran estima a los ángeles. Aún en Hebreos capítulo 2, el autor de Hebreos tiene que decir que Jesús es superior a los ángeles, porque ya ellos, los hebreos, eran judíos, estaban empezando a creer más en los ángeles que en Cristo. Y por eso decía, ¿quién creó los ángeles? ¿Acaso no fue Cristo? Y entonces, hoy en día encontramos ese culto de los ángeles entre personas incrédulas que no tienen nada que ver con los judíos, pero que tienen un ángel en su casa, en una estatuita, el ángel Miguel Arcángel. Hay ciudades que tienen ese ángel también en como una estatua grande. Entonces, puedes encontrar todo un cuento de cómo se llama cada ángel.
y a cómo invocar. Y aún nosotros, creyendo que la Biblia nos dice que el Señor coloca ángeles para cuidarnos, podemos caer en la tentación de decirle a nuestro ángel de la guarda que nos cuide. Cuando el ángel es simplemente el instrumento o el medio o quién sabe qué que Dios escogió, porque Dios no necesita de ángeles para cuidarnos, pero Él decide en su soberanía que le sirvan los ángeles. Y entonces, ¿cómo sirven? Pues cuide ahí al hermano, a la hermana. y entonces cae uno como en ese cuento, ay, Señor, cuida, angelito, cuídame. No, yo debería decir, Señor, guárdame, Señor, cuídame. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Con ángeles o sin ángeles? No sé. Pero cuídame, Señor. Entonces estoy cayendo en reemplazar al Dios soberano por los ángeles que son creación de Dios. Pero eso hacían ellos. ¿Y en qué manera afectaban humildad? Porque se empezaban como a sentir orgullosos de lo que hacían. Se mostraban orgullosos delante de los colosenses. Mostraban una falsa humildad de adoración. Y entonces terminaban insistiendo, como dice, religiosa abnegación, y luego dice vanamente hinchados por su propia mente carnal. Entonces se mostraban arrogantes, de orgullo. Pero ese hinchados es vanidad. La vanidad es como el aire que está y se va, o como la neblina. Entonces están hinchados como una llanta. En lo que la pinchan, se acabó. En lo que le mete una puntilla, se acaba. Y esta era la manera en que ellos funcionaban, ¿sí? Y esa es la manera en que el legalista funciona. El legalista te quiere obligar a cumplir las normas y luego te dice, mira yo que sí lo hago, mira yo que sí puedo hacer esto, mira yo que no como aquello, mira yo que guardo estos días. Y todas esas sombras las estoy guardando, mira yo. Y así eran los fariseos. Y por eso Jesús le decía hipócritas. Les decía que eran, ¿cómo les decía que eran? Eran unos ataúdes hermosísimos, ¿cierto? Blanqueados. Como cuando uno va a una funeraria y pregunta por los ataúdes, y esa es la madera exquisita, esa es una madera de tal y tal árbol, por eso vale tantos millones. Y uno dice, ¿para qué yo voy a necesitar eso si al fin de cuentas eso va a quedar bajo tierra y además de eso adentro va a estar todo podrido? Y él decía, ustedes son fariseos hipócritas, blanquitos y hermosísimos por fuera, pero por dentro feísimos y podridos y destrozados. Entonces, ahí está eso que dice, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto. ¿Por qué? ¿Qué significa esa palabra entrometiéndose? Otra vez podemos buscarlo en la Nueva Versión Internacional o en la Nueva Traducción Viviente, que nos ayude un poco porque tiene una traducción menos literal y por eso nos ayuda a ver, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Entonces, cuando dice entrometiéndose en lo que no ha visto, es como diciendo, he tenido visiones de ángeles. Sí, que puede ser que sí lo haya experimentado, pero que eso sea la verdad, no podemos tomarlo como tal. Entonces, esa es la situación con ellos. Entrometiéndose significa entonces afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas.
Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia, dice ahí, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Entonces, al final de cuentas, esta persona legalista, judía, es carnal, aunque muestre que no lo sea, aunque parezca ser la persona más religiosa, que ha tenido hasta visiones de ángeles, que cumple con todas las normas, pero resulta que no. Es una persona que carnalmente está hinchada de vanidad. Y luego entonces nos dice en el 19 que esa persona realmente, el problema que tiene es que no reconoce a Cristo. Dice ahí, y no haciéndose de la cabeza. Entonces, dice la Nueva Traducción Viviente, no están unidos a Cristo. Claro, porque al final están desconociendo que Cristo hizo todo, desconociendo quién es el que produjo la sombra, sino que están ahí con la sombra. No reconocen el cuerpo de Cristo, no reconocen la verdadera razón por la cual estaban las fiestas, por las cuales estaban los días de guardar y todo eso. Entonces se mantenían independientes de la cabeza, porque qué es lo que ellos más, en lo que más están unidos, en su propia carne, en ellos mismos. Ellos es el importante. Entonces, no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, dice la Nueva Traducción Viviente, pues él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Entonces nos dice, y esa es la iglesia, nos dice que debemos más bien estar unidos a Cristo, y en ese unir a Cristo, todos nosotros unidos a Cristo funcionamos como un cuerpo, un solo cuerpo, y nos nutrimos unos a otros. Y estamos unidos con las coyunturas, que todas están ahí unidas y funcionan. Y así podemos, y los ligamentos, y así podemos crecer con el crecimiento que Dios da. Entonces, en la manera en que funcionamos como iglesia, no como legalistas, porque los legalistas lo que hacen es dividir, porque es una competencia. ¿Quién es el que gana la aceptación de Dios aquí? Si fuéramos una iglesia legalista, estaríamos compitiendo. ¿Quién gana la aceptación de Dios? ¿Quién es el que mejor predica? ¿Quién es el que mejor sirve? ¿Quién es el que mejor canta? ¿Quién es el que...? ¿Sí? No podemos funcionar. Pero si realmente funcionamos como cuerpo, entonces reconocemos que el mejor de todos es Cristo, que es la cabeza. Y nosotros le seguimos y estamos juntos y nos sostenemos juntos y funcionamos juntos. Entonces, y luego, versículo 20. No sé si hasta ahora alguna pregunta, alguna intervención. Versículo 20 dice, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si viviese en el mundo sometéis a preceptos? Entonces, otra vez nos habla lo que habíamos visto antes, versículo 16, que nosotros hemos muerto con Cristo en nuestra vida antigua, a lo que éramos en Adán y Eva. Ahora estamos viviendo una nueva vida con Cristo, pero entonces, si realmente hemos muerto a esa antigua vida, ¿por qué nos sometemos a los rudimentos del mundo? Y otra vez estás a los rudimentos del mundo. La palabra la habíamos visto en el principio del capítulo, lo habíamos visto en el versículo 8. Dice,
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces ahorita cambia de personas, ya no está hablando de los judíos, ahora está hablando de los filósofos, de los griegos, de los de la cultura de la gente de Colosas. ¿Cuáles son esos filósofos? Pues todas esas filosofías que hoy en día podemos pensar, los gnósticos, los estoicos, ascetismos, cosas que simplemente cómprese una revista Vanidades o mire el periódico en la parte de farándula o en cualquier lado y le van a decir montones de consejos para que usted tenga un mejor karma, para que no seas una persona tóxica, para que, sí, montones de consejos para que tú prendas el radio un sábado en la mañana y le salen con todos esos temas. O si no, entonces prenda el radio, creo que es el viernes en la noche o algo así, que pasan los ovnis. Todo lo que se ha visto de los ovnis y todo eso, los rudimentos de este mundo. Esos son. O sea, ¿qué es el rudimento? Es el sistema de este mundo, a qué huele este mundo, cómo funciona este mundo. Y está basado en filosofías y huecas sutilezas. Entonces dice, ¿por qué si ustedes ya han muerto en Cristo, se vuelven a someter a estas cosas? O sea, dice, o sea que sí lo estaban haciendo. Los creyentes de Colosas ya lo estaban haciendo. A preceptos. ¿Qué significa preceptos? La palabra precepto significa más. La palabra original en el griego es dogmatizó. Entonces el precepto de este mundo es, este mundo tiene dogmas, o sea, tiene ordenanzas, tiene cosas que dice, así hay que vivir. Y una de las cosas de dogmas es independencia, autosuficiente, sea autosuficiente. Por eso también es difícil ir a un psicólogo, porque un psicólogo no es creyente, un psicólogo tiene muchos dogmas. Te puede hacer a ti entrar en dogmas. Esta situación del feminismo, también el machismo, todas estas cosas son dogmas. ¿Cómo es que debe ser la persona ideal? Por ejemplo, la mujer bonita es la mujer delgada, pero resulta que en la tribu donde estamos, la mujer bonita es la mujer gordita. Entonces tienen otros dogmas, tienen otros rudimentos de este mundo. Entonces termina siendo como, y entonces, y entonces dice, se someten ustedes a ordenanzas, a preceptos. Dice la Nueva Traducción Viviente, porque siguen cumpliendo las reglas del mundo. Entonces el mundo tiene sus reglas. Entonces, ¿cuáles son esas que menciona Pablo ahí? Dice, no manejes, ni gustes, ni aún toques. Entonces, utiliza tres verbos que van de lo más lejano a lo más cercano, sobre la cosa en la cual el mundo te está diciendo no lo haga, no lo haga. Entonces, no manejes, puede ser más bien como no inicies eso. O sea, no inicies lo que vas a hacer, lo que estás pensando hacer, no llegues a iniciarlo. Después dice, no lo gustes, o sea, está hablando de cosas que puedes comer. No lo pruebes. No pruebes, ni aún toques. La Nueva Traducción Viviente cambia, dice, no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello. Pero creo que es como al revés, ¿sí?
Ese no manejes debería ser eso, no te acerques a aquello. Luego, no gustes eso. Entonces, sale perfecto para este tiempo de Navidad, para ustedes y para nosotros. Que no nos pongamos con, porque ¿qué nos qué nos dice el mundo? Haga dieta. No, eso es bromeando. Entonces, no se acerque, no guste, no toque, no, pues hay libertad de acercarse al buñuelo, hay libertad de acercarse. Pero después cuídese también, ¿sí? Todo Atengas las consecuencias. todo tiene su equilibrio. Y por eso Pablo decía, no sé si fue en Corintios, que dice que yo tengo libertad de todo, pero no todo conviene. Y es lo que dice acá, realmente, que yo estoy libre para todo, pero no todo conviene. ¿Qué dice Salomón en Eclesiastés? Dice, disfruta la vida y come lo que te pongan delante y disfrútalo. Realmente Eclesiastés es bastante libre. Dice que los que dicen que no, los que dicen que sí, que toda la vida pasaron absteniéndose de cosas y después mueren, que todo eso es vanidad. Pero Salomón ahí, y es algo que Dios ha colocado, dice, disfruta de la vida, disfruta de tu trabajo, disfruta de todo lo que tienes, pero dice, pero acuérdate del Creador. Y ahí está el equilibrio, ¿no? No vayas a olvidarte del Creador. Dice, disfruta mientras se pueda porque después vas a estar tan viejito que ni dientes vas a tener para comer. Pero acuérdate de tu Creador, ¿sí? Entonces sí es bueno cuidar su cuerpo porque ya uno sabe, esto puede producir problemas, el colesterol, la situación, y uno dice, voy a tratar de mantenerme con cuidado. Pero acordémonos también que estas cosas de no manejar, no gustar, no tocar, tiene que ver con religión. Si haces eso, está mal. Y realmente aún nuestros principios, por ejemplo, no puedo tomarme una cerveza, ni una cola y plan. ¿Por qué? No, porque eso no agrada a Dios. Pero ¿qué dice la Biblia sobre el vino? Que no lo mires cuando rojea, o sea, no le busques para que te emborrache, ¿sí? Pero alguien dice, uy, qué calor, lo único que me corta la sed es una cerveza, pues tómala, hermano. Sin embargo, hay personas que fueron borrachas por la cerveza, que les afectó en su vida. Y esas personas no pueden tener esa libertad que tendrías tú, o se afectarían con esa libertad. Entonces, por amor a ellos, no tomo delante de ellos. Igual a mí no me gusta la cerveza, entonces yo por ese lado no tengo problema. Pero entonces, por eso también en Romanos, al final, en Romanos, nos dice que hay personas en la iglesia que no comen carne. En la iglesia de Roma hay personas que no comen carne, que creen que eso no está bien, que tienen una relación con Dios y están pensando que comer carne afecta su relación con el Señor. ¿Y qué dice al respecto? Les dice, considere a su hermano, porque para el Señor come o no come. ¿Sí? Entonces hay que tener un equilibrio también. Puede ser que a algún hermano no le vamos a decir, ay, usted es legalista. No. Pero que nos vayamos conociendo y esta persona también pueda decir, yo no como carne, pero sé que mi hermano, a quien aprecio, sí come. Y no lo juzgo. Esa es la otra parte de la moneda. Pero en este caso eran los ascéticos. ¿Qué eran los ascéticos? Los que el ascetismo, ¿qué es? Es dejar, es no permitirse cosas para poder ser más espiritual.
como los monjes, sí. Entonces no permiten cosas. Ajá. Aunque los monjes en Europa fueron los que profundizaron la creación del vino y la cerveza. Eso es lo cómico del asunto. Allá todo eso tiene que ver con los monasterios. Pero entonces es como, dice allí, tales cosas, ahí dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, ¿sí ve? Por eso es que no guste, ni toque, ni maneje. Cosas que todas se destruyen con el uso. ¿Eso qué significa? Pues vayamos a la nueva traducción viviente o la nueva versión internacional. Dice, esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. O sea, en este momento suenan bien, pero después, más adelante, pasa una generación, otra generación, ya no las quiero o ya no sirven. Esto significa que se deterioran con el uso. Que en alguna época en la iglesia no se tomaba café y ahora sí se toma. Por ejemplo, creo que en Inglaterra no tomaban té. ¿Por qué? Porque el té venía de India y entonces lo relacionaban con los hindúes. Decían, no se toma té. Y ahora todo el mundo toma té. Y ahora dicen que el té es de Inglaterra. No es de Inglaterra, es de la India. Y ven que se deteriora, son cosas que hay allí, pero ¿qué pasa con la palabra de Dios? La palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, son doctrinas, son cosas que inventadas por los hombres que con el tiempo pierde vigencia. Y tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo. Ahí están los ascéticos, ¿no? Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces veámoslo en la otra versión. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina. Pero a una persona no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema está que tenemos una naturaleza pecaminosa, que llamamos la carne, y todas esas cosas suenan muy bien, pero no nos ayudan. Son cosas externas, pero nada que ver con la parte interna. Más bien puede que empeore. Porque una persona que hace todo eso termina siendo más orgullosa, más vanidosa, como vimos ahí, hinchada por su mente carnal, egoísta y avaro. Entonces puede ser que no sea golosa, que no tenga, que ya dejó de ser una persona que come todo lo que le ponen por delante. Puede ser que sea una persona que tiene una buena disciplina deportiva, pero igual no le sirve, porque de todas maneras. Entonces, hay cosas que son buenas, ¿sí? Sale bien, da cierta reputación de sabiduría, pero no le ayuda. Y ese es el punto. Si lo que estás haciendo es para ayudarte en tu relación con Dios, para ayudarte a ganar una salvación, entonces por ahí no es. Y eso es lo que están enseñando los judíos y los griegos con sus vanas filosofías. Y lo que hoy tenemos en el mundo es esa vana filosofía de los griegos en nuestra cultura occidental. Esa es la base de nuestra cultura occidental. No es lo mismo entre los indígenas y no es lo mismo entre los chinos, los tailandeses. Esa es otra cultura, pero nuestra cultura que viene de Europa trae aún con nosotros en Colombia esa cultura griega y una parte de la cultura indígena que es la oriental.
Nosotros estamos peor porque tenemos de los dos. Entonces, y bueno, y ya dejando una parte como para después, en el capítulo 3, verso 1, dice, si habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, había dicho, ustedes están muertos, ¿por qué entonces están haciendo lo que antes hacían? Y lo que tiene que ver con el mundo al cual ustedes ya no pertenecen. Y ahora nos está diciendo, pongan su mira en las cosas a las que ahora sí pertenecen, que es a las cosas celestiales. Ustedes ahora tienen otra vida, por lo tanto, funcionen de acuerdo a esa otra vida. Vida libre, una vida donde están completos en Cristo, donde no necesitan ninguna abnegación, ninguna legalismo, no necesitan nada. Y estos eran creyentes que empezaron a caer ahí. Entonces, estamos muertos y vivamos como lo que estamos ahora, que es resucitados. Entonces, con eso termino y pues quisiera escucharles, porque ahí es cuando todos aprendemos. ¿Qué se lleva?